Muchas gracias, buenos días. Espero que estén bastante bien. Voy a compartir mi pantalla. Me indican, por favor. Ya tenemos. Profesora, adelante. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, en esta ocasión, pues les damos la bienvenida, como bien lo dijeron nuestros compañeros y los ponentes anteriores. Pues en esta ocasión estamos teniendo un comentario o estamos hablando acerca de cómo nosotros podemos sobrellevar la educación híbrida en tiempos de pandemia. Vamos entonces, ¿cómo podemos aprender un poco acerca de esto? Mi nombre es Karina Agustín, soy graduada de parte de la Universidad San Carlos de Guatemala en la carrera de Pedagogía en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Así también de parte de LE Computación, soy consultora en TAC. Soy mi expert 2020-2021, certificada en MOS 2016. Asimismo, también tengo una certificación acerca de literatura digital, GS5. Soy estudiante actualmente de la licenciatura en TIC, de igual forma en la Universidad San Carlos de Guatemala. Y soy docente de informática para educación preescolar, primaria y básica. Para nosotros, o bueno, para mí es un honor el poder estar en esta parte apoyándoles acerca de este tema y cómo ha sido mi experiencia un poco ya llevado a la práctica. Vamos entonces a hablar un poco acerca de qué es el aprendizaje híbrido. Los compañeros anteriores han platicado acerca de que es una unión de muchas situaciones. Se le conoce como B-Learning, Blended Learning o un aprendizaje combinado. Este programa indica o ayuda a que el estudiante pueda aprender de forma presencial o con un aprendizaje remoto. Inclusive puede tener los dos. Esto les ayuda a ellos a que puedan ir descubriendo cuál es su forma de aprendizaje. Nosotros como docentes debemos de preparar material que va desde un material en línea, puede ser que se prepare un material, un documental que vayan a pasar en más de algún canal de televisión, algún programa de radio que nosotros sepamos o conozcamos que van a hablar de un tema que sea importante para la clase en la que estamos impartiendo, o inclusive podemos enviar un documento para que lo puedan imprimir o nosotros podemos dar un documento impreso o en este caso hacer que ellos consulten ciertos libros. Todo esto va englobado, ¿sí? Va de la mano. Los expertos señalan que se requiere más de una habilidad, más de una modalidad para distribuir las tareas o las actividades que se vayan a trabajar dentro de un salón de clases. En este caso podría ser dentro de un salón de clases presencial o dentro de una reunión de clase virtual. Entonces, acá nosotros debemos de ir poniendo de la mano todo lo que ya sabemos, ¿sí? Decían los compañeros anteriores acerca de que yo soy muy tradicionista o muy conductista, esa es mi forma o mi modelo de enseñanza, pero ahora debemos de ir mejorando esos modelos de enseñanza. Nosotros debemos de repensar la educación para que podamos desarrollar más y mejores modelos de enseñanza-aprendizaje, para que estos capturen en sí toda la atención del estudiante y puedan ellos aprender de formas diferentes cada una de estas modalidades. Si nosotros los llevamos de la mano, apoyándoles, haciéndoles conciencia, porque recordemos que no va a suceder de la noche a la mañana que nosotros podamos introducir una enseñanza híbrida en nuestro ámbito de trabajo o en nuestra docencia. ¿Por qué? Porque algunas veces carecemos de recursos, algunas veces carecemos de desempeño de estudiantes o porque a algunos se les dificulta el aprendizaje de esta forma o piensan que es un poco desordenado porque nosotros no estamos dando una clase magistral,
que era lo que mencionaban la primera compañera en su primera ponencia, acerca de que nosotros también debemos de ayudar a los papás a hacerles conciencia, porque también ellos vienen de una educación que fue muy tradicional, donde si algo iba a ser importante, lo tenía que copiar en un cuaderno, donde si yo iba a pasar a exponer, me lo tenía que aprender de memoria. Entonces, esas situaciones o el cambio completamente de una enseñanza o una metodología conductista a lo que yo estoy trabajando ahora, que sería una enseñanza híbrida, es como un choque para ellos. De igual forma, para los estudiantes en muchas instituciones que se empieza a trabajar con esta metodología. Debemos de integrar las distintas tecnologías que se van a utilizar como herramientas para acelerar los aprendizajes. Esto únicamente va a ser como un canal para transmitir contenido. Yo soy la que voy a dar, por ejemplo, el tema de trabajo. ¿Qué voy a hacer para que ese tema de trabajo sea captado por los estudiantes? Puedo crear un cazatesoros, puedo crear en este caso, pues diferentes herramientas, como por ejemplo utilizando los quizzes, utilizando Kahoot, para que yo tenga un tema central, ellos puedan leer, puedan realizar algún ejercicio y luego yo ya voy a realizar la evaluación. Pero no voy a hacer una evaluación de estudiante tal, ¿qué dice el libro en la página 5, por ponerles un ejemplo? Yo no voy a esperar que ellos vengan y me digan, según tal persona dice esto y lo otro. No. Sino que nosotros tenemos que fomentar en ellos el pensamiento crítico, la investigación, y eso es una de las recomendaciones que yo le doy en lo personal a mis estudiantes. ¿Por qué? Porque hay muchas otras cosas que están ampliadas, hay algunas otras cosas que podemos debatir en clase, pero si solo soy yo la que habla, si solo soy yo la que muestra, si solo soy yo la que dice, hoy es el tema de, por ejemplo, las plataformas digitales. Tal vez alguien no comprende el concepto, pero si él me dice o me debate mi concepto, yo estoy en todo el derecho de corresponderle. ¿Por qué? Porque nuestras clases necesitan ser muy acogedoras, necesitan ser que nosotros los podamos o les podamos dar esa confianza que puedan hablar. Al inicio de todas nuestras clases, la emoción de que están viendo a sus compañeros, la emoción de que se van a volver a juntar, la emoción de que se pueden unir por medio de una reunión virtual, ellos quieren platicar, hablar de todo. Esto muchas veces se da en preescolar, en primaria. Secundaria es un poco más fácil, pero en primaria, cuando nosotros estamos teniendo una educación híbrida, tenemos estudiantes, en este caso, en un laboratorio de computación y en casa. Entonces, ellos se ven en la cámara y empiezan a saludarse y es la emoción de, ahí está mi amiguito, ahí está mi compañero, y entre ellos empiezan. Entonces, la emoción de que se pueden ver, ¿sí? Por medio de este aprendizaje, por medio de esta modalidad híbrida. ¿Por qué? Porque estoy incluyendo la forma semipresencial o presencial con la forma virtual. Entonces, yo debo de manejar, ser un canal para que esas tecnologías que yo estoy utilizando para poder impartir mis clases, para poder hacer que los estudiantes realicen ejercicios, realicen actividades, sea de una forma más tranquila. Si nosotros corremos a llenar a los estudiantes de contenidos, por querer cumplir con nuestra planificación, porque queremos cumplir con todo lo que dice nuestro libro de texto o con todo lo que nosotros ya tenemos, vamos a descuidar el aprendizaje de los estudiantes. Y eso se da en cualquier ciclo. Nosotros debemos de velar como docentes dentro de cualquier metodología de aprendizaje que ellos aprendan. Ese es nuestro objetivo principal. Ese es nuestro punto como docentes, ¿sí? Nuestra vocación, enseñar. Y aquí es donde pasamos a que vamos a tener menos tiempo en las escuelas. Podemos tener
4 días a la semana a estudiantes dentro de la institución y un día donde ellos vayan a realizar alguna actividad extra o alguna actividad que nosotros les hayamos dejado o alguna actividad pues que vaya dentro de nuestra área de estudio. Entonces nosotros tenemos que priorizar. Si yo voy a enseñar, por ejemplo, el tema de la célula, me voy a dedicar al tema de la célula y lo más importante que vaya alrededor. ¿Por qué? Porque ya no vamos a tener el mismo tiempo con los estudiantes dentro de un salón de clases. Ya no vamos a poder tener la misma atención que ellos nos ponían a nosotros dentro de un salón de clases. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en casa, hay algo que siempre los va a distraer. Porque pasó su mascota, porque se movió una hoja de las plantas que tiene la mamá, porque se levantó el hermanito. Entonces, perdemos la atención de los estudiantes muy rápido. Entonces, nosotros tenemos que tener en mente que todo lo que vamos a desarrollar dentro de nuestro salón de clases debe de ser lo más importante. ¿Sí? No me puedo alargar tantos en temas, porque si agarro, por ejemplo, un tema para 3, 4 semanas y tal vez el tema va a hablar de lo mismo o nos va a llevar a la misma conclusión, el estudiante se va a aburrir. El estudiante ya no va a poner la misma atención. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que ver y desarrollar las habilidades colaborativas entre los estudiantes. Quizás en primaria es un poco más complicado, pero tampoco es imposible. Se recomienda más o menos que se hagan equipos de trabajo a partir de cuarto primaria en adelante, porque ellos pueden trabajar en parejas y en tríos. Dentro de una sala virtual e inclusive los que tenemos en casa, en clase, por medio del distanciamiento social, pues pueden ir comentando el tema que se está realizando. Y nosotros el poder llevar un control de lo que se está realizando. ¿Cuántas formas de enseñanza tenemos por medio de esta metodología? Muchas. Va a depender de nosotros como docentes cuáles son las que queremos incluir dentro de nuestras clases. Y aquí es donde vamos a entrar al alcance del aprendizaje. El aprendizaje híbrido permite adaptarse a la realidad tecnológica actual. ¿Por qué? Porque los estudiantes pueden recibir clases desde un teléfono celular, pueden recibir clases presencial, pueden recibir clases desde una computadora, pueden recibir clases desde una tablet, ¿sí? Inclusive ahora, pues también acá en Guatemala se daba la oportunidad de que teníamos Aprende en Casa, que son las clases que estaban dando por medio o de parte del Ministerio de Educación en canales de televisión, por medio de radio también. Entonces, nosotros ahí podemos llegar hacia muchas personas, en este caso, hacia muchos estudiantes. La tecnología actual de nosotros es que ya no es un lujo el tener internet. Muchas veces antes se pensaba de que sí, si tiene internet es porque tiene más posibilidades. Ahora tenemos que trabajar porque podamos tener internet en nuestra casa. ¿Por qué? Porque si no, mi estudiante, mi hijo, no recibe clases. Porque si no, yo como docente, yo como papá, no voy a poder ayudarle a realizar el aprendizaje. Y aquí es donde se debe y donde entra la tecnología educativa para aprovechar los recursos que nos muestra el Internet, que nos da el Internet, para facilitar el aprendizaje. Las diferentes técnicas no se limitan únicamente a la transferencia unidireccional del conocimiento, o sea que yo estoy dando una clase tradicional a los estudiantes, sino que esto se basa también en la manera de hacer y de competir, colaborar y de utilizar herramientas para complementar el aprendizaje. Más que una conferencia o
la transferencia de los datos se puede considerar como una construcción del conocimiento. Yo escucho las opiniones que tienen los estudiantes de un tema en específico. Yo puedo escuchar las sugerencias que tienen los estudiantes para poder realizar mi clase. Si nosotros los acoplamos a ellos, si nosotros los tomamos en cuenta, nuestras clases serán mucho más llamativas. ¿Por qué? Porque tenemos en clase a ciertos estudiantes que están participando. Tenemos en casa a ciertos estudiantes que desean participar. Y muchas veces cuando nosotros trabajamos en primaria y en preescolar, sabemos que los niños cuando se saben las cosas, quieren participar. Cuando ellos tienen al alcance algo que conocen, que saben o que medio se recuerdan, ellos quieren participar. Tenemos la contraparte con básicos y diversificado, donde algunos les da pena opinar. Aún así, sepan del tema. Y aquí es donde nosotros debemos de darle la confianza en que nuestro control siempre dentro de nuestro salón, ¿sí? Tanto virtual como presencial. Darles la certeza que nadie se va a reír acerca de su comentario y que todos los comentarios son válidos dentro de nuestro salón de clases. Si aún así haya más de algún comentario que quizás es incorrecto dentro del tema que estamos viendo, solo orientarlo. No le vamos a decir, usted está equivocado o eso no es así, sino que vamos nosotros también utilizando palabras asertivas para poderlo guiar al punto central del aprendizaje. Las ventajas que nosotros tenemos acerca del aprendizaje híbrido es la creación y adaptación de contenidos a medida. Eso quiere decir que yo como docente voy a tomar el tema más importante que me corresponde del bimestre y yo, ¿qué es lo que voy a realizar? Voy a empezar a crear mis contenidos. Puedo utilizar recursos de internet como lo son videos educativos. Puedo también tomar libros de texto, libros digitales que me van a permitir a mí adaptar todo al tema principal. Yo puedo crear mi contenido, yo puedo crear mis videos, yo puedo crear mis presentaciones y todo lo que voy a necesitar para mi clase, junto con el ejercicio. Esto es porque yo voy a desglosar y voy a decir, mi tema importante es este. Yo necesito que aprendan esto y voy a colocar esto como punto central o como extra, ¿sí? Nosotros vamos a poder reducir el tema a lo más importante y nos va a permitir crear en el estudiante una forma de aprendizaje mejor. Otra de las ventajas del aprendizaje híbrido es la formación continua, dinámica y actualizada del docente. Nosotros como docentes ya no solo podemos esperar tener un libro de texto, a tomar una capacitación que me dan en el colegio una vez al año o de parte del Ministerio de Educación, no, sino que yo como docente voy a tener una formación continua. ¿Por qué? Porque hay herramientas tecnológicas que me van a permitir a mí el poder ir actualizando mis recursos. Entonces, para eso, si a mí me gusta utilizar cierta herramienta para hacer, por ejemplo, formularios, hay otras que me van a permitir que sean más dinámicas. Bueno, tengo que aprender a utilizarlo. Si hay ciertas presentaciones que yo realizaba y hay otra herramienta que me permite hacerlas más dinámicas, más interactivas, voy y lo aprendo, ¿sí? Porque nosotros nos vamos actualizando conforme los estudiantes también lo van haciendo. Podemos tener dinámicas, algunos con redes sociales, dinámicas con, por ejemplo, plataformas de videos. Nosotros podemos ir descubriendo también formas de enseñarles a ellos por medio de creación de contenidos.
Podemos crear historietas por medio de aplicaciones también. Nuestras evaluaciones ya no pueden ser solo por hojas, sino que también pueden ser por medio de un juego, que era lo que replanteaba la compañera al inicio, ¿sí? En la primera ponencia. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo venir y preguntarle al estudiante cosas muy específicas, sino que yo necesito ver si en realidad cumplió la competencia, si en realidad él captó lo más importante y si en realidad lo que él sabe lo va a llevar a poner en práctica. Otra de las ventajas es acerca de la comunicación activa entre compañeros y docentes. Si yo necesito trabajar por medio de proyectos, puedo tomar en cuenta a otros compañeros, ¿sí? Si yo necesito que hagan, por ejemplo, una investigación acerca de la naturaleza o acerca, sin ir tan lejos, en primaria, que podamos realizar una investigación acerca de los animales salvajes, pero yo necesito que vaya digital. Bueno, entonces yo recurro con el docente de informática, recurro con el docente de idioma español y recurro con el docente de sociales. De informática que me ayude a que lo hagan todo digital. De idioma español para que nos ayude con la redacción. De estudios sociales para saber en qué lugares del mundo o en qué lugares de nuestro país pueden estar esos animales salvajes, ¿sí? Y yo, como maestra de ciencias naturales, ¿sí? Voy a colocar entonces lo más importante de los ecosistemas, donde cada uno de estos animales salvajes vive. Se le conoce también como PBL, proyectos basados en aprendizajes, o también como un aprendizaje colaborativo. También tenemos acerca de la disponibilidad de la información, que nosotros tenemos recursos al alcance de nuestras manos. Recursos que podemos proyectar para los estudiantes que tenemos en casa y que podemos proyectar para los estudiantes que tenemos dentro de nuestro salón de clase. Toda la información que nosotros podemos utilizar o podemos tener, también lo debemos de ir clasificando. ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar información que nosotros sepamos que sea verídica, información de fuentes confiables, que la fuente donde yo estoy utilizando le hagan referencia al tema principal. Y aquí, ya que yo tengo la disponibilidad de la información, voy a incorporar las herramientas tecnológicas como un elemento. Yo, como facilitador, les voy a hacer llegar los recursos para que ellos puedan aprender. Aún así, yo teniendo a los estudiantes en clase, puedo utilizar esos mismos recursos con los estudiantes digitales o con los estudiantes que tenemos de forma virtual. Ya que nosotros tengamos nuestra información, la incorporación de las tecnologías y vamos entonces ya a incorporar las metodologías activas de los aprendizajes. ¿Qué metodologías activas podemos utilizar? Ya han mencionado una y es muy famosa últimamente, la clase invertida, ya que esta me permite a mí realizar con los estudiantes, o sea, offline, las actividades y cuando nos reunimos online o presencial, juntas, ¿verdad? Híbrida, vamos a poder socializar, tener nuestra puesta en común acerca de ese tema. Este modelo del aprendizaje híbrido va a aumentar la capacidad de los estudiantes de aprender a su propio ritmo, de tener un aprendizaje autodirigido, de poder desarrollar habilidades clave para estimular los aprendizajes y evitar así la sobrecarga de los padres de familia. ¿Por qué? Porque si yo como docente le ayudo al estudiante a que sea autónomo, si yo le ayudo al estudiante a que él pueda realizar
sus cosas, sus tareas, si yo le ayudo al estudiante, le digo, le hago conciencia de que esto le va a servir para desarrollar habilidades y para aprender de una forma diferente, le vamos a evitar a los padres de familia mucho trabajo. ¿Por qué? Porque ellos se encargan de que estar al día con las tareas, ellos están pendientes de que se les dejen tareas, ellos están pendientes de cómo están recibiendo sus hijos las clases, tanto como presencial o virtual. Entonces, ellos también, aparte de que trabajan, aparte de que atienden a su casa, atienden a los otros hijos que tienen, entonces se sienten como con una sobrecarga de ayudarle a los estudiantes en todo lo que tienen que hacer. Entonces, nosotros vamos a ir desarrollando esas habilidades paso a paso, poco a poco, para que puedan ir haciendo ellos su propio aprendizaje. Porque aquí ya no les vamos a exigir tanto como el no cumplió con tarea o el no cumplió con una actividad, porque nosotros podemos socializar esa puesta en común, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta si el estudiante realmente aprendió o si solo cumplió con la tarea. Porque muchas veces también tenemos el apoyo extra de los papás, ¿verdad? Que nos ayudan y que ellos le dan todo lo realizado a los hijos y ellos ya solo copian en el cuaderno o copian a un documento y eso es lo que nos envían. Pero al momento de que nosotros hacemos nuestra puesta en común, platicamos acerca de ese tema, nos damos cuenta que el estudiante lastimosamente no ha aprendido. Y entonces, como docentes, a veces nos sentimos frustrados, nos sentimos tristes, porque pensamos que hemos realizado muchas cosas, preparamos mucho material y al final no pudimos obtener un buen aprendizaje. Pero esto de todo no nos puede desanimar. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ir acoplándolo, enseñándole que él puede realizarlo, que él como estudiante puede hacerlo. Y que todo lo que él vaya a realizar le va a servir para lo que necesita. Al momento de nosotros personalizar el aprendizaje híbrido, nos ofrece una educación más efectiva, porque nos permite desarrollar los pensamientos críticos, nos permite desarrollar lo académico y lo cognitivo. Todo esto nosotros lo vamos a tomar en cuenta. Debemos de tomar consideraciones al momento de trabajar con una educación híbrida. Sí lo debemos hacer. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros determinamos primero la brecha digital dentro de la institución educativa, vamos a poder ver por dónde iniciamos. Si una institución educativa cuenta con herramientas tecnológicas, cuenta con internet, cuenta con todo lo que nosotros vamos a necesitar para poder impartir esas clases a distancia, para poder tener a los estudiantes dentro de mi salón de clases, entonces voy a poder hacer mi trabajo bien. Sí, pero acá, si en dado caso yo no la tengo, debo de buscar alternativas. Como por ejemplo, puedo tener también un acceso a diferentes plataformas, que sería nuestro siguiente punto. Una plataforma virtual de aprendizaje. Esta plataforma virtual de aprendizaje, ¿solo los estudiantes que están virtual la pueden utilizar? No. Pueden utilizarla también los estudiantes que tenemos en clase. ¿Por qué? Porque ellos ahí mismo pueden ir realizando, pueden ir descubriendo, pueden ir leyendo acerca de lo que tienen y pueden entregar de esa forma su tarea. Esta plataforma, o bueno, este sistema integrado, ayuda a que nosotros como docentes podamos tener un aprendizaje único, ¿sí? Y podamos ir escalando dentro de nuestro sistema educativo a que sea seguro, ¿sí? A que yo pueda estar en constante actualización,
a que yo pueda ayudar a los estudiantes a poder realizar alguna actividad. Y entonces ahí estoy desarrollando habilidades cognitivas, académicas y tecnológicas. Tenemos de igual forma que tomar en cuenta la accesibilidad permanente a los recursos educativos. Si yo como docente voy a utilizar un video de la plataforma de YouTube, debo de buscar un video que siempre tenga sus respectivas referencias. Un video que en este caso lo podamos descargar para que nosotros se los podamos compartir a los estudiantes, porque muchas veces tenemos los links rotos, ¿sí? O sea, ahí no podemos acceder. Y entonces ahí es donde ya empieza como el problema de que, maestra, no puedo ingresar a ver el video porque el link dice que no me abre, porque me da un error, porque yo no lo puedo ver, porque no sé cómo ingresar a YouTube, porque no sé cómo se llama el video. Entonces nosotros debemos de facilitarle un poco al estudiante esta parte, ¿sí? Cuando estamos, más que todo recomendado para primaria, ¿sí? Yo descargo el video, lo subo a mi plataforma, a mi Classroom, a mi Microsoft Teams, a mi parte de control total y yo puedo visualizar desde ahí como estudiante el video, ¿sí? Y entonces voy a tener yo como estudiante el acceso a esos recursos educativos. Mi libro digital, mi video de comunicación, mi prueba corta interactiva que me va a permitir conocer si aprendí o no aprendí. Pero ¿cómo es que yo puedo integrar todas estas consideraciones a un proceso de aprendizaje? Y es que para esto tenemos muchas habilidades, y muchas modalidades para poder trabajarlo. Este proceso de los aprendizajes va hacia una entrega educativa. Las modalidades pueden estar conectadas para que nosotros podamos tener un aprendizaje integrado, para que yo pueda utilizar muchas actividades y hacer que mi estudiante aprenda. Para que nosotros podamos tener una educación personalizada para el uso de las diferentes actividades tecnológicas, con las herramientas que podamos utilizar. Puedo utilizar estas modalidades tanto en casa como en mi clase presencial. Sí lo puedo realizar. Sí puedo tener estas modalidades integradas para los dos. ¿Por qué? Porque hacia esas van modificadas. ¿Por qué? Porque yo como docente puedo ir analizando cada una de las modalidades y ver cuál es la que más se adecua a lo que yo estoy realizando, a lo que yo quiero mostrar, a lo que yo quiero que mis estudiantes aprendan. Los modelos que nosotros tenemos son aproximadamente 7. Lo podemos ir guiando al aula en donde nosotros vayamos utilizando lo que queremos utilizar. Vamos a tener la descripción de cada uno. Así a lo general. Tenemos rotación de estación, una rotación de laboratorios, una rotación integral, la utilización del aula invertida, la metodología flexible, una metodología a la carta y la metodología o el modelo de virtual enriquecido. Todas estas las puedo integrar para mis clases presenciales e híbridas, sí lo puedo hacer. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la rotación de estación. Este modelo permite hacer rotar a los estudiantes de estación en estación en un horario fijo. Una de estas estaciones puede ser un aprendizaje en línea. Entonces, por ejemplo, dependiendo cuántos estudiantes yo pueda tener en mi salón de clases, dentro de mi salón de clases presencial y mi salón de clases virtual. Entonces, yo puedo ir generando estaciones en las cuales vamos a enviar a los estudiantes a investigar sobre un tema, a platicar sobre un tema,
a leer un poco, a que ellos puedan realizar alguna actividad y dentro, de igual forma, dentro de nuestra reunión virtual podemos realizarlo. Yo puedo crear mis estaciones de salas o inclusive a cada niño le doy una estación dentro de mi salón de clases y él es el que va a llevar, ¿sí? Vamos a dar instrucciones claras, instrucciones asertivas, para que podamos trabajar esta rotación de estación dentro de nuestro salón de clases presencial y virtual. Este modelo se utiliza más en las escuelas primarias porque los maestros ya están familiarizados con la rotación de estaciones o la rotación de centros, ¿sí? Cuando trabajamos, por ejemplo, los rallies, entonces los niños ya van como más adecuados hacia esa información que nosotros estamos trabajando. La siguiente modalidad sería la rotación de laboratorio. Yo como docente, ¿sí?, puedo ponerme de acuerdo con el profesor de informática para poder trabajar esta actividad. Y entonces vamos a combinar el aprendizaje, sea matemática, idioma español, ciencias naturales, estudios sociales, lectura, escritura, ahora hay plataformas de lectura. Entonces, este modelo de rotación de laboratorio es parecido al de una rotación de estación, porque a estos estudiantes los permite rotar a través de estaciones por medio de un horario fijo. ¿Cuál es la diferencia? Que el aprendizaje de este es únicamente en línea y dedicado a un laboratorio de computación. ¿Sí? Yo tengo que utilizar siempre un laboratorio de computación para poder utilizar esta metodología. Yo puedo crear mis salas dentro de mis reuniones virtuales, unir a los estudiantes que tenemos presencial y ahí mismo entonces vamos rotando acerca de la actividad que tenemos preparada. Como bien yo les estaba comentando, este modelo permite el tener arreglos flexibles de horarios con los compañeros. Porque si nosotros tenemos compañeros que son profesionales en TIC, van a permitir a las instituciones educativas el apoyo para utilizar los laboratorios de computación que se tienen dentro de las instalaciones. Siempre y todo con el debido respeto. Entonces podemos tener y conectar a los estudiantes que tenemos presencial junto con nuestros estudiantes que tenemos virtuales. Tenemos de igual forma la rotación individual. Esta rotación individual va a ayudar a los estudiantes a que ellos solos vayan de estación en estación. Las dos anteriores vamos en grupo. En esta ocasión vamos solos, ¿sí? Se les muestra instrucciones claras a los estudiantes para que ellos puedan ir de estación en estación y nosotros les podemos dar un horario, nosotros les podemos dar algo en específico que puedan realizar y que después regresen con nosotros. También se puede utilizar en que únicamente rotan actividades, ¿sí? Yo tengo una actividad de matemática pospuesta para 1 hora, 45 minutos, media hora, que la realicen ahí. Corto tiempo, iniciamos con la otra actividad, ¿sí? Por ejemplo, una actividad de idioma español, leer un cuento. La actividad es para media hora, yo corto tiempo, al finalizar ese tiempo, me voy a la siguiente actividad, ¿sí? Esta estación o esta rotación individual va a permitir que nosotros podamos programar actividades dentro de un tiempo en específico, tomando en cuenta que siempre debemos de priorizar los temas que vamos a trabajar. Y así nosotros podemos decirle a ellos e integrarlos directamente a lo que nos toca o a lo que queremos que ellos tengan. El otro modelo es el aula invertida, que también lo conocemos como Flipped Classroom, que estuvo muy en auge el año pasado, que nosotros
también les ayudamos a compartir una de estas actividades, ¿sí? El Flipped Classroom. ¿Por qué? Porque acá cambiamos toda la relación tradicional que nosotros tenemos, cambiamos toda esa metodología que tenemos y vamos entre la clase y los ejercicios, ¿sí? Mi salón de clases será únicamente para socializar, para resolver dudas. Mi salón de clases va a permitir que yo haga otras actividades con los estudiantes para ver si aprendieron del tema. Mientras que ellos en casa están leyendo conceptos, están viendo videos, están leyendo el material que yo les he compartido, están aprendiendo en casa a través de diferentes cursos. Podemos también apoyarnos acerca de conferencias en línea. Nosotros como maestros, pues vamos a utilizarlo como un proyecto para que las prácticas guiadas que nosotros tengamos las podamos presentar por medio de un producto a los estudiantes, ¿sí? Y que ellos ese producto lo puedan visualizar y sea mucho más atractivo. El siguiente es que tenemos la modalidad flex o flexible. Y esta es la que se utiliza más para los aprendizajes donde nosotros queremos que los estudiantes tengan actividades u horarios fluidos. Este aprendizaje surge de la necesidad de los estudiantes y de los padres de familia que no nos pueden apoyar porque trabajan, porque no tienen acceso a una computadora, porque no tienen acceso a internet. Entonces, acá, esta modalidad flex o flexible me va a permitir a mí como docente entregarle al estudiante lo que va a necesitar para su aprendizaje. Yo le voy a dar todo el contenido, yo le voy a prestar a él las actividades interactivas que necesito que haga, que realice para comprender si aprendió o no, y él lo va a hacer en un tiempo determinado. Algunos padres de familia, porque trabajan, no pueden conectar a sus hijos a las clases virtuales, no pueden llevar a sus hijos porque están enfermos a las clases presenciales. Entonces acá podemos utilizar esta metodología o este modelo flexible. Como les decía, el modelo del aprendizaje híbrido nos permite a nosotros combinar muchos aprendizajes, muchas actividades para también así ayudarle a los estudiantes a que puedan aprender, a que puedan tener esa educación que ellos tanto necesitan. Porque nosotros como docentes, porque un estudiante no se conecte, no podemos dejarlo. Porque nosotros sabemos que pueden ser el futuro de nuestro país, el futuro de lo que nosotros necesitamos, el futuro de su hogar, de su familia. Entonces, nosotros no los podemos dejar ahí y decirle, sí, como no se conecta, yo no le voy a trabajar. Entonces, no, sino que nosotros vamos a manejar esto, ¿sí? Vamos a utilizar un modelo flexible para poder ayudarle y apoyarles a los papás. Nosotros brindamos el apoyo acerca de instrucciones de una manera flexible, pero siempre, ¿verdad? Tomando las consideraciones. Como lo mencionaban los compañeros en las ponencias anteriores, el año pasado en algún momento se aprovechaban de nosotros los docentes porque nos escribían a altas horas de la noche, porque algunos papás se molestaban porque no podíamos responder. Entonces, acá nosotros vamos a brindar un apoyo de instrucciones de una manera flexible, pero siempre tomando consideraciones, ¿sí? Cada una de las consideraciones que nosotros vayamos a tomar, debemos de tomarnos un tiempo y saber si dejamos bien en claro todas las dudas que ellos tienen. ¿Sí? Según lo que nosotros hagamos, vamos a descubrir qué es necesario o si podemos dejar unas posibles preguntas con las posibles respuestas acerca de la tarea. El plan de estudio que vamos a trabajar va a ser el contenido de nuestro curso. Y este modelo puede ayudar a los estudiantes a tener un gran control sobre su aprendizaje y el apoyo de papás en casa cuando se utiliza en un área primaria o preescolar y hacer más autónomos a los estudiantes de una forma más interactiva
en secundario en diversificado. Siempre, como yo les comentaba, tomando las consideraciones necesarias, haciéndoles conciencia a los estudiantes que no porque van a tener este modelo flexible, pues vayan a ganar, ¿verdad? De todo, sino que necesitamos corroborar que nosotros hicimos un buen trabajo, que ellos hayan hecho un buen trabajo como estudiantes y hayan aprendido y hayan realizado las actividades a conciencia. Luego tenemos el modelo de a la carta. Este modelo permite a los estudiantes tomar un curso en línea con un maestro registrado, ¿sí? Estos permiten otros recursos presenciales, brindan a los estudiantes una más flexibilidad en sus horarios, como por ejemplo los cursos libres que reciben, por ejemplo, inglés, algunos que le gusta la robótica, electrónica, los que buscan la forma de aprender más fuera de un salón de clases. Esto puede ser también una opción excelente porque ayuda a unir nuestros aprendizajes, nos apoya en la educación híbrida. Y entonces esto se hace o se realiza como un curso de colocación avanzada o un curso electivo, o sea, porque yo como papá, yo como estudiante voy a ayudarle a mi hijo, puedo estar yo como estudiante haciendo mis situaciones, mis tareas, mi aprendizaje y va a ser a mi modo, va a ser a mi tiempo y yo lo voy a cumplir en el tiempo específico que me muestra un curso. Esto lo convierte en uno de los más populares en las escuelas porque yo le muestro así como la modalidad flexible, le doy los recursos y él va a ir aprendiendo. Yo como docente, esta es la única diferencia, que yo como docente voy a tener reuniones en línea para poderles dar el seguimiento, para poderles apoyar dentro de esta utilización y dentro de este modelo de aprendizaje. Luego tenemos nuestro modelo de virtual enriquecido. Esta es una alternativa de lo que nosotros manejamos, ¿sí? Porque acá estamos hablando acerca de una línea del tiempo completo de lo que nosotros vayamos a realizar. A los estudiantes les permite completar el trabajo de un curso fuera de nuestro salón de clases, los que están presenciales, o dentro de una reunión en línea, los que están virtuales. Entonces, asisten a las escuelas por sesiones de aprendizajes presenciales que solo van a solucionar los problemas, las dudas que ellos tienen, que ellos les van surgiendo conforme van trabajando. Y entonces acá nosotros vamos a utilizar un taller, un laboratorio, vamos a utilizar más hojas de trabajo, más ejercicios para hacer que ellos puedan aprender este tema. Entonces vamos a ir enriqueciendo el contenido que nosotros hemos manejado presencial a el contenido que nosotros hemos dado virtual. A diferencia del Flipped Classroom, estos programas virtuales enriquecidos generalmente no requieren de una asistencia escolar diaria, sino que los estudiantes pueden llegar 2 veces por semana dependiendo de las normas de la institución educativa, ¿sí? Puede ser semipresencial, 2 días a la semana, o solo un día, o pueden llegar los 4, o los 5, dependiendo de las normas que tenga cada institución educativa. Algunos programas de virtual enriquecido asisten, pues, 2 veces a la semana. En este caso, por ejemplo, la institución donde yo laboro, tenemos el aprendizaje semipresencial, que pueden llegar 2 veces a la semana. Entonces, nosotros les damos el apoyo, les ayudamos a tener todo lo que ellos necesitan para poder realizar sus ejercicios en casa, ya sean virtuales o actividades presenciales cuando les corresponde. ¿Cómo podemos hacer realidad la educación híbrida? Acá nosotros como docentes, tener nuevas habilidades, ¿sí? Yo como docente necesito tener nuevas habilidades docentes. Los contenidos y las plataformas que yo voy a utilizar, debo también de conocerlas. ¿Por qué? Porque la educación híbrida es una oportunidad para ir optimizando cada uno de nuestros trabajos para hacer que el tiempo presencial y el tiempo virtual sea aprovechada de una forma extrema.
para que la experiencia que tengan los estudiantes presenciales y virtuales sea demasiado atractiva con lo que nosotros vayamos a realizar. El centro de la propuesta siempre va a ser el estudiante y el desarrollo de las competencias. Cada una de las competencias claves que nosotros tengamos nos va a ayudar a tener un mejor modelo pedagógico. La autonomía de los aprendizajes dentro del uso del tiempo nos va a ayudar a que el modelo educativo sea concentrado en competencias, que me pueda permitir a mí la utilización de cada una de las herramientas tecnológicas. ¿Por qué? Porque yo como docente debo de garantizar ese aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy ayudando a los estudiantes a que puedan dedicarse un tiempo a este aprendizaje, porque puedan aprender de diferentes formas, porque puedan tener a la mano muchas actividades que van a hacer que este tema los enriquezca. La clave que nosotros tenemos es la transmisión fluida y los modelos efectivos del aprendizaje. Yo voy a comunicar, yo voy a solventar dudas, yo voy a ayudarles, a guiarlos, a estar con ellos, ¿sí? Pero nosotros también debemos de priorizar, ¿sí? Que hemos venido hablando desde el inicio de nuestra ponencia, de nuestra actividad, acerca de priorizar contenidos. ¿Cuál va a ser el contenido que yo voy a colocar en las plataformas? ¿Cuál es el contenido que yo voy a utilizar focalizando cada uno de los esfuerzos dentro de cada una de las materias, sea matemática, lectura, escritura, historia, etc. Podemos utilizar infinidad de plataformas, infinidad de actividades, solo que nosotros tenemos que ver cuál se va a acomodar a lo que nosotros tengamos, ¿sí? Plataformas educativas como Classroom, ¿sí? Que son plataformas que nos permiten a nosotros el poder competir con nuestros estudiantes, podamos compartir información. De igual forma, tenemos Microsoft Teams, que nos permite a nosotros el poder tener nuestras actividades subidas, calendarizar tareas, etcétera, crear nuestras reuniones. Tenemos como punto número 3, de igual forma, la información y el seguimiento de los estudiantes, que nosotros no los podemos dejar de lado. Nosotros no podemos hacer que porque los estudiantes no hicieron un ejercicio, los podemos abandonar, sino que nosotros vamos a ir dando ese seguimiento de los estudiantes y de igual forma no podemos dejar de lado la comunicación con los padres de familia, ¿sí? Yo debo de seguir el aprendizaje de los estudiantes, las evaluaciones, me estén mostrando, para que así nosotros podamos adoptar por el modelo de la transición de los contenidos, ¿sí? Para que podamos integrar cada una de estas habilidades con la educación híbrida. Mi sistema escolar, mi colegio, el centro educativo donde yo laboro, debe de ir de la mano, ¿sí? Platicar acerca de cuáles son los contenidos que vamos a manejar. Ok, contenidos priorizados. ¿Cuál va a ser la plataforma que voy a utilizar? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿Por dónde voy a enviar tareas? ¿Por dónde voy a calendarizar yo mis clases? ¿Por qué? Porque si le vamos a solicitar al estudiante que pueda tener un mejor aprendizaje, debemos de estandarizar dentro de nuestro centro educativo. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar para los estudiantes que tengo en casa y los estudiantes que tengo en mi salón de clase? ¿Sí? ¿Qué voy a necesitar? Que sería nuestro punto número 4. ¿Qué equipamiento voy a utilizar? ¿Qué infraestructura y mi conectividad me va a ayudar a mí para poder tener la brecha? ¿Sí? Era lo que hablábamos hace unos puntos. La brecha digital dentro de mi salón, dentro de mi institución educativa, dentro de las casas de los estudiantes, ¿sí? La conectividad que tienen, los dispositivos que ellos puedan utilizar. Como decía la primera compañera de la ponencia, en Uruguay se da también la falta de conectividad. Acá en Guatemala también. Tenemos que los dispositivos muchas veces no son
aptos para que puedan utilizar los estudiantes. Y entonces esto hace que nos frustremos un poco, pero eso no quiere decir que no le podamos utilizar o que no podamos utilizar alguno de los modelos anteriores vistos con lo que nosotros tenemos. En algún momento los gobiernos pues han realizado importantes esfuerzos acerca de la ampliación del acceso a Internet para que las instituciones educativas públicas puedan tener este acceso. Nosotros como docentes podemos irles apoyando, ¿sí? Lastimosamente en Guatemala pues no hemos tenido como estos acuerdos. Esperamos que en algún momento pues se vaya a dar. Sin embargo, nosotros como docentes encontramos una de las medidas más importantes para poderlos presentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como docentes sabemos que nos tenemos que actualizar. Debemos de ser docentes innovadores que van a permitir al estudiante conocer, hacer y realizar diferentes cosas. Ya para ir terminando, entonces, vamos a hablar un poco acerca de las experiencias de la educación híbrida. Nosotros vamos integrando estos modelos, ¿sí? Nosotros nos estamos acoplando, inclusive en la institución educativa nos estamos acoplando a la forma de tener estudiantes en casa y tener estudiantes dentro de la institución. ¿Por qué? Porque yo debo de ponerle atención a mi grupo en clase, de poner atención a mi grupo en casa y tratar la manera de que todos comprendan, de que todos puedan utilizar las diferentes aplicaciones para que ver que mi tema que haya quedado claro, para que nosotros podamos utilizar todos los componentes dentro de una educación en línea, para también utilizarla dentro de mi clase virtual o de mi clase presencial. La utilización de los portales educativos van a aumentar la capacidad de los estudiantes para aprender a su propio ritmo, ¿sí? Sin embargo, siempre estandarizando fechas, nosotros vamos a poder realizar, ¿sí?, que los estudiantes puedan ser también disciplinados, porque no porque van a aprender en casa, quiere decir que vamos a dejar de lado la responsabilidad, la disciplina, el respeto, porque nosotros sabemos también que formamos para eso, que nosotros les ayudamos a tener esa pequeña disciplina que muchas veces la necesitan y con nuestra ayuda vamos a avanzar. Entonces, vamos a obtener con ellos el aprendizaje autodirigido para que ellos sean autónomos, las habilidades claves para desarrollarse y trabajar bajo presión y trabajar por medio de problemas para que ellos lo puedan ir resolviendo. La innovación educativa que nosotros vayamos a utilizar requiere también de un líder como marco normativo, ¿sí? Voy a estructurar la transformación digital de la educación, pero también tengo que ver yo que esa transformación me garantice a mí que pueda ser comprendida por los estudiantes. Entonces, yo sueño muy en grande, está bien, pero ese mi sueño grande yo necesito ir escalonándolo. ¿Por qué? Porque si yo me voy de una vez a las ligas mayores, puede hacer que mi programa sea un fracaso. Entonces, yo debo de ir acomodando, ir haciendo esa transformación digital, esa migración digital de plataformas, de aprendizajes, de contenidos, gradualmente, ¿sí? Porque yo no solo tengo que enseñarle al docente, no solo tengo que enseñarle a mis compañeros docentes, tengo que enseñarle al estudiante y cuando estoy en los grados iniciales, debo de enseñárselo al papá. ¿Por qué? Porque él nos va a apoyar. Entonces, consideramos también acá la ética profesional, la privacidad de los datos y los arreglos de la ciberseguridad, ¿sí? Ya para ir finalizando, pues tenemos que la educación híbrida debería estar enmarcada dentro de una estrategia más amplia de la transformación del sector. No solo para el área educativa, sino también para el área empresarial, puesto que logramos, por medio de esta educación híbrida, una transformación del sector
¿sí? Para que nosotros podamos trabajar equitativamente, para que podamos realizar proyectos sostenibles y para que los docentes, los padres de familia y los estudiantes puedan tener una mejor comunicación. Para finalizar, pues yo quiero que veamos un pequeño video acerca de el Instituto de Estudios Superiores para Empresas de Business School, que es una escuela de posgrado de negocios donde ellos muestran cómo debería de ser o cómo podría ser, y ese es como un modelo de ejemplo acerca de la educación híbrida. Una clase híbrida es una clase que está preparada para que podamos discutir un caso con participantes que están físicamente en la clase y otros que están en sus casas a la vez. Necesitamos tecnología para poder vernos y escucharnos todos, pero en esencia el método es el mismo y el impacto que aspiramos a tener en el participante no depende de si ese participante está sentado en un pupitre o está en su casa. Los profesores, ¿no?, sabían que estábamos aquí y nos hacían caso, ya no nos preguntaban también. Hay una persona, ¿no?, en la aula grabando, ¿no?, los desplazamientos también del profe entre las diferentes pizarras, el enfoque, el zoom, todo muy bueno. Es decir, yo no he tenido ningún problema para leer lo que escribía en las pizarras. Por un esfuerzo consciente por parte de todos a la hora de participar y también del profesor a la hora de gestionar ambos grupos, logramos meter a todos dentro de la conversación y de la discusión para educar nuestro juicio crítico con la discusión de un caso. A través de la tecnología de la clase escuchamos. Para hablar tenemos que utilizar nuestro micro, haciendo unmute, pues para facilitar a las personas que están en remoto que también nos escuchen de la misma manera. Entre nosotros no hay ningún problema, perfecto. Y estamos siguiendo las clases como el día que las dejamos. Podemos participar tanto levantando la mano físicamente nosotros, y los que están virtualmente lo hacen o a través de la cámara o con la mano virtual. No me sentía alejada de mis compañeros. Definitivamente, el método del caso está por encima de la tecnología, claro que sí, y el profesionalismo de los profesores y de los estudiantes también. Muy bien, entonces yo me quedaría por acá.